Son senderistas llegados a Castell de Cabres, el pueblo más pequeño de la Comunidad Valenciana, con 22 habitantes empadronados, aunque solo viven 10 todo el año. En su único bar acreditan con un cuño su paso por uno de los 24 pueblos de la Ruta 99. Es ocio acompañado de una buena causa. Que crezcan un poco económicamente y la gente que sigue viviendo pues pueda subsistir de alguna manera. El nombre es un guiño a la mítica Ruta 66 que cruza Estados Unidos y que sirvió de escenario a la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira. Poca gente, mucho asfalto. Por eso los primeros en llegar han sido motoristas y para la hostelería, negocio. Cada domingo ir a un sitio, ir a un pueblo, vamos, almorzamos y visitamos las carreteras de la zona. Lo poco que tenemos, pues que se vaya creando más infraestructura turística y que vayamos desarrollando este sector. Y si de esos visitantes a alguien le apetece quedarse, tenemos casas para alquilar, para vender, para lo que sea. Viviendas asequibles, rodeadas de naturaleza, gastronomía, ¿qué más se puede pedir para que la gente vaya a disfrutar o a establecerse? El despliegue de la fibra está llegando a todas estas poblaciones. El tema de las escuelas rurales no se cierra ninguna en nuestra comunidad. Exclusión financiera, la instalación de cajeros automáticos en todas las zonas despobladas. Son 135 cajeros. La Ruta 99 es una acción más de la Agenda 2030 del Plan Avant que tiene la Generalitat Valenciana para luchar contra la despoblación.